La oscura pesadilla de Putin se ha hecho realidad. La gran ira del trabajador que destruyó a los soviéticos ha sido reavivada. A partir de febrero de 2026, los ferrocarriles rusos han colapsado efectivamente. Un sistema masivo valorado en miles de millones de dólares ha desaparecido. Cientos de miles de trabajadores enfurecidos están siendo arrojados sin piedad a las calles. Las empresas están provocando multitudes masivas con despidos sin compensación. Mineros y trabajadores ferroviarios ahora luchan contra el hambre con ferocidad. Esta enorme ola de rebelión está sacudiendo violentamente el régimen hasta sus cimientos. Las calles de Moscú están descendiendo rápidamente en un caos incontrolable. Además, las líneas de suministro críticas al frente ahora están bloqueadas. El 16 de febrero de 2026 pasa a la historia como el día en que el mito de la resistencia económica de Moscú sufrió un golpe severo. El gobierno ruso invocó protocolos de emergencia para salvar los ferrocarriles rusos. Sin embargo, la economía de guerra y los profundos ataques de Ucrania hicieron esto imposible. Cargada con una deuda masiva de 4 billones de rublos y anunciando su primera pérdida neta desde la pandemia, esta institución está experimentando efectivamente un colapso. Los gastos en la compra de vagones y locomotoras están siendo recortados significativamente, mientras que los presupuestos para la construcción de ferrocarriles y la reparación de infraestructuras están siendo congelados. Las primeras víctimas de la bancarrota financiera en el terreno fueron los recursos humanos. A partir de octubre, la empresa comenzó a enviar en masa a personal experimentado a licencias no remuneradas y a realizar despidos a gran escala. Le informamos que esta organización no ha pagado anticipos ni salarios durante 2 meses, no compra boletos para la salida del sitio. Según los informes, ha comenzado una ola de despidos no histéricos en Rusia. 1 de cada 4 empresas en Rusia está reduciendo su fuerza laboral y los despidos generalmente se realizan sin compensación legal. La estancación operativa y financiera de RZD está sacudiendo fundamentalmente la civilización económica y militar prevista en toda Rusia. Esta enorme institución no es solo una empresa de carga ordinaria. Con más de 700.000 empleados, es una organización gigantesca que representa la red de seguridad social del Estado para un gran segmento del país. El inicio de despidos y licencias no remuneradas afecta directamente a decenas de miles de familias, mientras que los efectos secundarios de esta situación crean una ola aún más severa. Cientos de miles de trabajadores que han servido lealmente al Estado durante años se encontraron de la noche a la mañana en medio de una profunda pobreza e incertidumbre. Sin embargo, en un clima económico donde las tasas de interés se han disparado y la mayoría de las empresas están despidiendo trabajadores sin compensación, lo único que espera a las masas migrantes es una profunda espiral de desempleo. La incapacidad de las empresas estatales para pagar sus deudas a los proveedores, la bancarrota de RZD y decenas de miles de negocios reportando pérdidas de billones de rublos muestran que el problema ha evolucionado de una simple crisis económica a una amenaza existencial para el régimen. Cientos de miles de trabajadores de RZD que soportan la carga de la guerra, cuyo poder adquisitivo se está erosionando, que no están recibiendo sus salarios y que finalmente están siendo despedidos, llevan la chispa potencial de una nueva ola de desobediencia civil junto con los mineros. Este grupo masivo de trabajadores ferroviarios y mineros controla las arterias de producción y logística del país. Abandonarlos al hambre y la incertidumbre significa romper brutalmente el contrato social implícito que mantiene en pie a un Estado. Este frágil contrato entre el pueblo y el gobierno se basaba en el principio de proporcionar una seguridad económica mínima a cambio de que los ciudadanos no interfirieran en el ámbito político durante muchos años. Sin embargo, el colapso de RZD destruyó esta ecuación. Los trabajadores que deciden hacer huelga, bloquear las vías o simplemente negarse a ir a trabajar interrumpirían la logística militar y cortarían la conexión de la vasta geografía con la capital. Esto no es una simple acción de protesta, sino una amenaza de motín dirigida directamente al corazón del régimen. El grado en que la administración teme esta ola civil se oculta en las medidas increíbles tomadas. Según informes de inteligencia filtrados, RZD, al borde de la bancarrota, está armando a más de 30.000 miembros de seguridad dentro de sus filas con armas pesadas por órdenes del Kremlin. Para una empresa que está recortando su presupuesto de inversión y enviando a su personal a licencia sin sueldo, transformar a miles de personas en una fuerza paramilitar no es una medida tomada contra un enemigo externo, sino directamente contra sus propios trabajadores enfadados y el público hambriento. En anticipación de que los trabajadores que han perdido sus empleos y futuros ocupen las estaciones, estas unidades armadas se posicionan como instrumentos de violencia.
Un gobierno que etiqueta a su propio pueblo como una amenaza potencial y está preparado para resolver problemas con el cañón de un arma. Para entender la profundidad de la situación estratégica y el peligro real que enfrenta el régimen, solo hay que mirar la historia política reciente de Rusia. A finales de la década de 1980, la fuerza que socavó fundamentalmente la estructura política aparentemente inquebrantable de la vasta Unión Soviética no fue un golpe militar externo, sino la ira de la clase trabajadora interna. Cuando cientos de miles de trabajadores de la minería y la industria pesada en las regiones de Donbass, Kuzbass y Vorkuta se declararon en huelga debido al deterioro de las condiciones de vida, los salarios impagos y la escasez de alimentos, las ruedas de la producción estatal se detuvieron. La salida a las calles de este estrato de clase baja y media, visto hasta ese día como los seguidores más leales del régimen y adornando sus carteles de propaganda, destruyó la legitimidad de la autoridad central. La postura de los trabajadores no era meramente una demanda económica, sino una declaración civil de la bancarrota del sistema. Hoy, el Kremlin enfrenta esta ominosa repetición de la historia, ha emprendido un camino irreversible hacia el colapso político. Paralelo a la espiral de empobrecimiento en el ámbito civil, la infraestructura logística de la guerra que se libra en el terreno también está siendo paralizada por el colapso de RCD. La doctrina militar rusa depende completamente de los ferrocarriles para el transporte de grandes cantidades de vehículos blindados, tanques, municiones y personal. Sin embargo, aquí es donde entra en juego una vulnerabilidad crítica. Una gran parte de la vasta red ferroviaria de Rusia funciona con locomotoras eléctricas en lugar de motores diésel. Este sistema, que depende de las líneas de transmisión de energía y las plantas de energía del país, está en gran riesgo debido a la naturaleza asimétrica de los conflictos detrás de las líneas del frente. Las arterias de hierro del imperio fueron cortadas. Hoy, los trenes en Siberia no se están moviendo. La munición de Corea del Norte no está llegando a las líneas del frente. El Kremlin se había reído de las restricciones de Occidente. Les va a costar caro. Pero la máquina de guerra más grande del mundo está siendo detenida por una simple pieza de metal de $10 hecha en Occidente. Bienvenidos al apocalipsis logístico de Rusia. La intensificación de las operaciones de las fuerzas ucranianas dirigidas a la infraestructura energética, plantas de energía térmica y estaciones transformadoras dentro de las fronteras rusas como una estrategia está creando un efecto dominó, paralizando las operaciones de RCD. El bombardeo de las plantas de energía no solo deja a los asentamientos civiles en la oscuridad, sino que también corta la electricidad a esas enormes locomotoras eléctricas que se dirigen al frente, convirtiéndolas en montones de metal inerte sobre las vías. Rusia es más un ejército ferroviario que un ejército terrestre. Su doctrina logística se basa en el principio de transportar tanques y municiones a miles de kilómetros a lo largo de los ferrocarriles. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es un puñal técnico que perfora el corazón de esta doctrina. El nombre de la crisis aparece en informes militares y documentos industriales filtrados con un término muy específico: rodamiento de rodillos cónicos tipo cassette. Este término técnico puede sonar complicado para ti, pero su impacto en el terreno es devastador. El orgullo y la alegría de Putin por la modernización, los vagones innovadores con una carga por eje de 25 toneladas, no pueden operar con los antiguos rodamientos llenos de aceite de estilo soviético. Estos vagones están diseñados para transportar tanques, vehículos blindados pesados y carbón, y constituyen el 40% de la flota. Aquí es donde comienza el problema. Los fabricantes de estos componentes críticos, la sueca SKF, la estadounidense Timken y Amsted Rail, se retiraron completamente del mercado ruso inmediatamente después de la guerra. Con la tecnología occidental fuera, la logística rusa quedó bloqueada. La solución de Moscú a esta crisis fue, como era de esperar, volverse hacia el este. Se pidió a los fabricantes chinos y a la industria nacional que llenaran este vacío. Sin embargo, la ciencia metalúrgica no puede ser alterada por órdenes políticas. Los rodamientos fabricados en Occidente se producen utilizando tecnología de acero al vacío con eliminación de gas. Esto significa que no quedan burbujas de aire microscópicas en el metal y el acero tiene una densidad tremenda. Este estándar de calidad no pudo lograrse en las copias de ingeniería inversa de China. El resultado fue un desastre conocido en ingeniería como descamación. Estos rodamientos de baja calidad bajo las ruedas de un tren que transportaba un tanque pesado comenzaron a desintegrarse, desprendiendo piezas de sus superficies bajo carga y calor excesivos. Un rodamiento original de SKF no requería mantenimiento durante 800.000 kilómetros. Sin embargo, las copias locales se desintegran a 80.000 kilómetros. Esto no es un simple fallo, sino una destrucción sistemática.
Cuando los rodamientos se sobrecalientan, los detectores de caja caliente a lo largo de la vía detectan este calor y bloquean automáticamente el tren. Un solo tren bloqueado a 30 grados bajo cero en medio de Siberia detiene a los 50 trenes que esperan detrás de él en la cadena logística. Esto se llama una trombosis en logística. Sin embargo, el único problema que enfrentan los ferrocarriles rusos no es con las ruedas. Hay un trastorno del ritmo fatal en los motores de las locomotoras. Las principales locomotoras de carga de Rusia, especialmente los gigantes diésel modernos de la serie 2 de E25 Karyomime, dependían completamente de Occidente para componentes críticos. Los sistemas de gestión del motor y los inyectores de combustible de alta presión eran impulsados por tecnologías alemanas de Bosch y Siemens. Con las restricciones, el suministro de piezas de repuesto originales se redujo a cero. RCD ha recurrido a uno de los métodos más desesperados de la historia para abordar esta escasez de piezas, la canibalización. Este método implica desmantelar vagones operativos en buen estado y utilizar las piezas obtenidas para mantener el sistema instalándolas en otros vagones. Los informes actuales para 2025 revelan la magnitud de esta destrucción con estadísticas alarmantes. Aproximadamente 50.000 del activo más estratégico de Rusia, la innovadora flota de coches, que representa una porción masiva de entre el 15% y el 20% de la capacidad total, se está utilizando actualmente para otros coches. Sin embargo, esta solución temporal desencadena un desastre técnico masivo. El fenómeno conocido en la terminología de ingeniería como fatiga del metal es el eslabón más mortal en este ciclo. Esto se debe a que quitar un sistema de rodamientos o ejes que ha recorrido miles de kilómetros y ha comprometido su integridad estructural y montarlo en otro vagón reduce la capacidad de carga y la durabilidad de esa parte a un nivel impredecible. Los datos de OSINT y los análisis técnicos muestran claramente que el uso de tales piezas canibalizadas aumenta el riesgo de descarrilamiento y accidentes catastróficos en un 300%. Imagina esa pequeña pieza de metal desgastada rompiéndose en la rueda de un tren que transporta tanques T-90 de 60 toneladas o municiones explosivas en el frío helado de Siberia. En ese momento, no es solo un accidente de tren. La línea logística hacia el frente se convierte en un desastre que se cerrará durante semanas. Estos problemas también afectan directamente la capacidad de carga de RCD. Según informes filtrados de RCD y análisis de la industria, el 93% de la disminución actual en la carga en Rusia se debe directamente a la escasez de locomotoras. Esta decadencia dentro del sistema está acompañada por ataques asimétricos desde el exterior que apuntan al sistema nervioso. La inteligencia ucraniana y las células partisanas dentro de Rusia no están tratando de descarrilar trenes masivos. Han elegido un objetivo mucho más barato y más inteligente, los armarios de relés. Estas cajas de metal gris situadas justo al lado de las vías son los cerebros electrónicos de la señalización, los cambios y el flujo de tráfico. Cuando un partisano abre una de estas cajas con una palanca y $5 en gasolina y le prende fuego, todos los semáforos de ese bloque ferroviario cambian automáticamente al modo seguro por defecto. Según datos verificados por AP News, más de 145 actos de sabotaje e incendios provocados han ocurrido en toda Rusia y a lo largo de su frontera europea. Cuando estos gabinetes se queman, el sistema queda ciego. Los trenes deben detenerse. El paso solo es posible en modo manual mediante comandos de radio a un ritmo de 10 km por hora. La logística militar, que debería fluir a 80 km por hora, de repente se detiene. Se forma una fila de cientos de trenes detrás. Sin disparar una sola bala, los partisanos lograron reducir la velocidad de suministro del ejército ruso en un 80% con solo un encendedor. Cuando los cortes de energía, la escasez de piezas y las locomotoras averiadas se juntan, la enorme red ferroviaria se convierte en un gran cuello de botella. Cuando se suma el sabotaje por parte de la inteligencia ucraniana contra puntos críticos como el túnel de Severomoisky y los armarios de relés a lo largo de la línea, el sistema logístico queda literalmente atrapado en un bucle de estrangulamiento. Los suministros militares no pueden avanzar, los productos industriales no pueden llegar al mercado y las arterias de la economía del país están obstruidas. Este infarto masivo en los ferrocarriles está destruyendo sin piedad no solo el empobrecimiento de la población civil, sino también el mayor plan geopolítico alternativo del Kremlin. Completamente aislado de los mercados occidentales con el inicio de la guerra, Vladimir Putin había apostado todas sus fichas a la estrategia de retorno al este para mantener a flote la economía rusa. Las líneas ferroviarias Baikal-Amur, Obam y Transiberiana que se extienden hacia China y los mercados asiáticos eran las únicas vías de vida de esta nueva visión económica. Sin embargo, con la quiebra de facto de RCD y la erosión de su capacidad operativa, esta ruta de la seda de acero hacia Asia ha sido completamente cerrada.
La ola más grande y mortal aquí está golpeando la región de Kuzbass, el corazón de la industria pesada y las exportaciones de energía de Rusia. Esta enorme cuenca minera, el centro de la producción de carbón y metalurgia del país, depende completamente de los ferrocarriles para entregar su oro negro a los puertos asiáticos. Pero hoy, millones de toneladas de carbón se están acumulando en las heladas instalaciones de almacenamiento de Siberia porque miles de kilómetros de vías están obstruidos con locomotoras rotas y vagones destrozados. Aumentos imprevistos en los costos de transporte de carga han erosionado completamente los márgenes de ganancia de las empresas mineras locales. Cuando el costo de enviar mercancías a la frontera china supera el valor de las propias mercancías, el sistema entra automáticamente en modo de colapso. Con el carbón que producen sin poder ser transportado, las operaciones mineras masivas están cerrando una tras otra. Cuando las ruedas dejan de girar, cientos de miles de mineros que arriesgan sus vidas bajo tierra, al igual que los trabajadores ferroviarios, no pueden recibir sus salarios. La interrupción del flujo de efectivo en la industria pesada congela todos los pagos en la cadena de suministro, arrastrando la economía local a un agujero negro. El sueño de convertir a Rusia en el centro asiático del comercio global se aplasta bajo el peso de una red logística disfuncional, mientras multitudes enfurecidas se reúnen frente a las minas, enfrentando la amenaza del desempleo y el hambre. Este efecto de estrangulamiento en la logística está asfixiando no solo la carga, sino también los últimos vestigios de lealtad al Estado entre los trabajadores de la industria pesada. Las estrategias globales masivas y la máquina de guerra de la administración de Putin se están desvaneciendo hoy ante el hambre de sus propios trabajadores y el silencio de las locomotoras congeladas en el frío amargo. Los ferrocarriles rusos, ahora una colosal ruina valorada en 4 billones de rublos, son prueba no solo del colapso económico del país, sino también de la devastación de su logística militar. La ira de los trabajadores que sacudió los cimientos de la Unión Soviética en los años 1980 está resurgiendo hoy. Mientras destina miles de millones de dólares a las líneas del frente, el régimen ha empujado a sus propios ciudadanos, mineros y trabajadores ferroviarios a un túnel oscuro. La seguridad armada de la empresa y los muros en aumento no serán suficientes para detener esta tormenta social que se avecina. Cuando los rieles de acero están bloqueados, significa que el fin del imperio está construido sobre ellos. Ahora el tiempo está contando no para la estabilidad, sino para la supervivencia. La famosa estrategia del Kremlin de girar hacia el este, diseñada para evadir las sanciones occidentales, ahora está agonizando bajo los escombros de sus propios ferrocarriles. El plan B geopolítico de Putin siempre fue depender de esas enormes arterias de acero, los ferrocarriles Baikal-Amur y Transiberiano, para transportar apoyo económico militar desde China y Corea del Norte. Sin embargo, estas líneas están experimentando actualmente el mayor efecto de estrangulamiento y cuello de botella de la historia. La audaz operación llevada a cabo por el Servicio de Inteligencia de Ucrania, el SBU, en el túnel de Severomuisky, en el corazón de Siberia, no solo voló un túnel de concreto, sino la única puerta de Rusia hacia Asia. Para entender la profundidad del jaque mate estratégico, se deben examinar 3 puntos. El túnel de Severomuisky es el único punto de tránsito de Rusia. Esta estructura de 15 kilómetros es el nodo más crítico y sensible de la línea BAM. Al golpear este punto, el SBU atrapó los suministros militares y envíos de combustible de Rusia en un cuello de botella a miles de kilómetros de distancia. Esto significa que el ejército ruso está detenido no solo en el frente, sino también en su punto de partida logístico. El sabotaje en el famoso Puente del Diablo, la ruta alternativa que Rusia intentó usar después de que el túnel fuera deshabilitado, paralizó completamente la línea. Esto es prueba de que el eslabón más débil en la doctrina ferroviaria rusa, es decir, la arquitectura de vía única sin redundancia, ha colapsado. Los trenes ya no se mueven, solo se están acumulando. Esta es la razón principal por la que millones de proyectiles de artillería de Corea del Norte no pueden llegar al frente. Kim Jong-un puede estar suministrando municiones, pero Rusia ya no tiene la capacidad de transportar estas municiones 9.000 kilómetros. Los trenes están atascados durante semanas en vías férreas de una sola vía debido a cajas de señales incendiadas y locomotoras averiadas. En la ciencia de la logística, esto se llama cuello de botella, y Rusia ahora es víctima de su propia geografía. Esas vastas distancias vistas como profundidad estratégica al comienzo de la guerra se han convertido ahora en una pesadilla logística. Esta situación marca el colapso de la doctrina del Kremlin de décadas de fuente interminable de mano de obra y municiones. La doctrina militar rusa se basa en abrumar al enemigo al enviar continuamente nuevos recursos al frente sin importar las pérdidas. Sin embargo, cuando el conducto que bombea estos recursos estalla, la abundancia de recursos se vuelve irrelevante.
Los tanques pudriéndose en almacenes siberianos o las balas fabricadas en fábricas no tienen ningún valor estratégico a menos que lleguen al frente. Más importante aún, este colapso pone fin a la afirmación de Rusia de ser el puente euroasiático. China ha archivado sus planes de enviar mercancías a Europa a través de Rusia porque nadie quiere que sus bienes se quemen, sean robados o queden atrapados indefinidamente en Siberia. El sueño de Putin de colocar a Rusia en el centro del comercio global se ha desvanecido en el humo de un gabinete de relevo en llamas. Esto es un suicidio económico, no solo para la guerra de hoy, sino también para la próxima década de Rusia. Moscú es ahora una ruta logística poco confiable, frágil y técnicamente en bancarrota, y ni la victoria militar ni la prosperidad económica pueden transportarse por esta ruta. La esencia del asunto es esta. El poder de un imperio no se mide por el número de misiles que tiene, sino por las ruedas de los trenes que llevan esos misiles. Y hoy, esas ruedas no están girando en Rusia. Una crisis de cojinetes de $10 ha paralizado a un ejército de $1.000 millones. Esas pequeñas chispas que encendieron los gabinetes de relés han reducido a cenizas los planes estratégicos del Kremlin. Cuando las venas de hierro se cortan, no importa cuán grande sea el cuerpo, la muerte es inevitable. El corazón logístico de Rusia está fallando y esta arritmia anuncia un colapso absoluto en las líneas del frente. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los últimos análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbete y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.